los riñones nos ayudan para muchísimas cosas. Regular la acidez de la sangre, regular la cantidad de sales y electrolitos en el cuerpo, regular la presión arterial, Ok. crear hormonas. Entonces, son muy importantes para todo el cuerpo. El tener descontrol de peso, de la presión, del azúcar, todos esos son factores que a la larga nos dañan a nuestros riñones. Ahí es donde entran los tratamientos sustitutivos, se llaman, de la función renal, que justamente vienen a suplir las funciones que los riñones ya no pueden hacer, como son la diálisis peritoneal, la hemodiálisis o inclusive también el trasplante renal, que también es una sustitución renal. Es que la diálisis no es el final de la vida. Mucha gente le tiene pavor a la Ujú. diálisis porque piensa que ya se va a morir. Y no es así. En Hospital Jardín cuidamos tu salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más de Hospital Jardín, donde cuidamos tu salud. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante que es acerca de los tratamientos renales. Para ello nos acompaña el doctor Jorge Arismendi Vargas, médico internista y nefrólogo de aquí de Hospital Jardín. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Jackie. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, gracias. Qué Gracias bueno. por acompañarnos. Vamos a desmenuzar un poquito más este tema acerca de los tratamientos renales. Y para poder empezar, no sé si nos puede explicar brevemente cuál es la función de los riñones en nuestro cuerpo. Muchas gracias, Jackie. Gracias por la invitación. Creo que es un punto muy importante de partida Ujú. porque muchas veces la gente desconoce qué hacen los riñones en el cuerpo. La verdad es que son unos órganos maravillosos que cumplen muchísimas funciones en el cuerpo. Todos sabemos, pues bueno, la función de formar, de crear orina, de eliminar desechos del cuerpo, pero no son las únicas funciones. Los riñones nos ayudan para muchísimas cosas. Regular la acidez de la sangre, regular la cantidad de sales y electrolitos en el cuerpo, regular la presión arterial, Ok, crear hormonas. Entonces, son muy importantes para todo el cuerpo. exactamente. Cuando estos órganos llegan a fallar o a dejar de funcionar, ¿qué le sucede al cuerpo? Pues justo como vemos, dependiendo de la función que desempeñen, vamos perdiendo cosas en el cuerpo que justamente se van a manifestar de diferentes maneras. Por ejemplo, vamos teniendo descontrol de la presión arterial, la gente ya no puede eliminar líquidos, los va reteniendo y eso va provocando hinchazón en diversas partes del cuerpo, Ok. le hace falta la hormona que ayuda a tener hemoglobina en la sangre, entonces empiezan a tener anemia y así diversas manifestaciones que traen las enfermedades renales. Exactamente, que de una cosa muy simple se complica y se vuelve algo un poco más grave, Algo más más complejo. complejo, exactamente. Exactamente. De igual manera, pues hemos escuchado también mucho el término de enfermedad renal, pero pues no siempre todos sabemos qué significa. ¿Nos podría explicar un poquito más? Exactamente. Anteriormente se le conocía como insuficiencia renal crónica. Actualmente el término correcto es justo enfermedad renal crónica. Ok. Y se refiere a que a toda una entidad en la cual los riñones van perdiendo poco a poco su función. Y justamente es para mantener el equilibrio de todas estas funciones que estábamos platicando en el organismo. Ya cuando, por definición, los riñones funcionan menos de un 60%, por lo menos durante 3 meses, Ujú. y van teniendo alteraciones en su morfología también, a esto ya se le conoce como enfermedad renal crónica. Y es lo mejor decirlo de esta manera porque ya cuando pensamos o escuchamos de insuficiencia, ya Ujú. pensamos en algo mucho más grave. En ya que los riñones ya no funcionan para nada, ya tenemos una falla renal como tal que amerita ya un tratamiento sustitutivo de la función renal, que ahorita ya hablaremos de eso. Exactamente. Los principales factores que pueden dañar a nuestro riñón, ¿cuáles serían? Pues mira, actualmente la cultura occidental tiene muchos malos hábitos de vida que nos predisponen a muchas enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, que son las primeras causas de daño a los riñones, Ujú. pero que también dañan, justamente estos factores dañan a los riñones, como el tomar bebidas azucaradas, el sedentarismo, Ok. el tener una mala higiene de sueño, el tener descontrol de peso, de la presión, del azúcar, todos esos son factores que a la larga nos dañan a nuestros riñones. Ok, dentro de esto que nos acaba de mencionar, ¿existen algunos síntomas tempranos o algunas señales de alerta que tenemos que tomar en cuenta como para decir tengo que ir a una revisión médica? Pues mira, desafortunadamente la enfermedad renal como buena enfermedad crónico-degenerativa no da signos o síntomas de forma temprana. Ok. Y eso es lo que hace que cuando uno ya empieza a tener problemas, ya los detecta de forma muy tardía y entonces ya está muy cercano a iniciar una terapia de sustitución renal. Sin embargo, sí hay algunos datos que nosotros podemos como ir empezando a cachar desde de forma temprana Ujú. o que la gente como tal tiene que conocer para que tiene que fijarse que si están o no presentes para justamente acudir a una revisión.
Por ejemplo, que empiecen a retener líquidos, o sea, Ok. hinchazón, que no necesariamente tiene que ser en las piernas, puede ser en las manos, en la cara. Ok. Sangre en la orina, la sangre en la orina jamás es un dato, Normal. nunca es algo normal, siempre amerita una evaluación médica. A veces puede ser del urólogo, otras veces del nefrólogo, pero nunca es algo normal. La espuma en la orina, por ejemplo, eso también es un dato que a veces puede ser un poquito confuso porque muchas veces al momento de orinar en la taza se puede generar un poquito de orina de forma, digamos, natural Ujú. con el choque de la orina en el agua, pero ya cuando esta es abundante o es persistente, eso nos habla de que algo no está bien. Entonces, Ok. eso nos habla de que hay presencia de proteínas en la orina que normalmente no hay. Ujú. Y eso sí es un dato muy específico acerca del daño renal. Entonces, el tener descontrol de la presión, cuando uno no tiene una presión arterial normal y empieza a elevarse la presión, puede hablarnos de problemas en los riñones. Si uno ya es hipertenso y aún así empieza con nuevos descontroles que no son fáciles de manejar, Ujú. eso también nos puede hablar acerca de daño renal. La retención de líquidos, la sangre o la espuma en la orina, o inclusive fatiga que no pueda ser atribuida a dormir mal, a tener inactividad física, o si tenemos otras enfermedades en conjunto y de repente empezamos con mayor desgaste, cansancio, debilidad, esos son datos que tenemos que buscar para que nosotros podamos buscar atención médica por parte de un nefrólogo. Ok, sí, para no llegar, como usted nos mencionaba, a estos tratamientos renales cuando ya es algo más Más tardío. complicado. Exactamente. De igual manera, ¿qué opciones de tratamiento existen para estos pacientes que ya tienen ese daño renal? En un principio es lo más importante controlar la causa de fondo. La mayor parte, el 80% de las causas de enfermedad renal crónica son la diabetes y la hipertensión, tanto en el mundo como en México. Ok. Lo más importante es tener adecuado control de la glucosa y de la presión arterial. Además, algunos medicamentos que nos ayudan a proteger a los riñones y retrasar el avance de la misma enfermedad. Ok. Pero, y ya una vez que esto se establece o que se cuida, como buena enfermedad crónica, esto va a ir avanzando a lo largo del tiempo. Qué tan rápido o qué tan lento va a depender de cada cuerpo y también de qué tan bien controla la gente sus enfermedades. Pero ya estando en estadios más avanzados, Ujú. ya tenemos otras opciones de tratamiento, sobre todo justamente para sustituir la función que los mismos riñones ya no pueden hacer porque ya trabajan muy poquito. Ujú. Ahí es donde entran los tratamientos sustitutivos, se llaman, de la función renal, que justamente vienen a suplir las funciones que los riñones ya no pueden hacer, como son la diálisis peritoneal, la hemodiálisis o inclusive también el trasplante renal, que también es una sustitución renal. Ok, ahorita que acaba de mencionar usted, yo creo que es más común ver en la población o escuchar esto acerca de las diálisis. ¿En qué consiste exactamente una diálisis? La diálisis es un tratamiento por medio del cual se suple o se sustituye las funciones que los riñones ya no pueden desempeñar. De Ok. forma más importante y para también dar un soporte de vida, porque los Ujú. riñones son órganos muy importantes para poder mantenernos con vida, Exacto. es eliminar las toxinas que el cuerpo va generando y ya no las pueden eliminar el exceso de líquidos que ya no pueden expulsarse del cuerpo por medio de la orina Ujú. y regular ciertas sustancias en el organismo como son los ácidos Ok. y ciertas sales como el potasio. Ujú. Entonces, todos estos tratamientos lo que están dirigidos es a eliminar todas estas sustancias que el cuerpo ya no puede eliminar para poderse mantener, para poder seguirse manteniendo con vida. Ok. De igual manera, usted nos mencionaba que existe la diálisis y la hemodiálisis. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La diálisis normalmente se le conoce como diálisis, pero propiamente dicho es la diálisis peritoneal. Ujú. Dentro de la cavidad abdominal o del abdomen tenemos una capita que recubre digamos, el abdomen como tal por dentro, que se Ujú. llama peritoneo. Ok. Es una membrana por la cual nosotros podemos utilizar de forma artificial o externa para eliminar justamente líquidos, toxinas, sales del organismo. Y esta consiste en la que se pone un catéter dentro de la cavidad abdominal, Ok. se introduce un líquido especial donde permanece durante unas horas y Ujú. posteriormente se desecha. Entonces, y por este método eliminamos todas esas sustancias que ya el organismo no puede eliminar. Esa es la diálisis peritoneal. Ok. Y la hemodiálisis consiste en poner un catéter en una vena grande del cuerpo, ya sea una vena del cuello o, por ejemplo, en las piernas, en la nivel femoral, Ujú. y por medio de ese catéter la sangre sale del organismo por medio de un circuito, llega a una máquina donde se depura o se limpia la sangre de todas estas sustancias dañinas Ujú. y se regresa al cuerpo. Entonces, Ok. es un sistema en el cual la sangre justamente sale del organismo, se limpia, se depura y Y regresa al regresa. cuerpo.
es como la función que normalmente tienen que hacer los riñones, ¿no? Eso lo Exactamente. hace la máquina, es la que hace esta función. Es la que hace en el caso de la hemodiálisis es una máquina externa, y en el caso de la diálisis peritoneal, la membranita que te comentaba, asociada a un líquido especial para poder sacar todas esas sustancias del cuerpo. Ok. En cuanto a una persona llega a este tipo de tratamientos, ¿cómo le cambia la vida? ¿Cómo una persona necesita iniciar la diálisis? O sea, ¿cómo cambia para ellos este tipo de tratamiento? Creo que un punto muy importante que debemos de partir o debemos de tocar primero es que la diálisis no es el final de la vida. Mucha gente le tiene pavor a la diálisis porque piensa que ya se va a morir. Y no es así. Es una terapia que nos va, como te digo, es una terapia de soporte de vida porque nos va a ayudar justamente a podernos continuar manteniéndonos con vida. No es que ya sea el final. Exacto. Evidentemente, sí, ya es la etapa avanzada de una enfermedad crónica, pero esta nos puede ayudar a mantenernos con vida muchísimos años más. Evidentemente, nos tenemos que hacer adecuaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente está en hemodiálisis, tiene que estarse trasladando a un hospital o a una clínica de 1, 2, 3 veces por semana para poder recibir su tratamiento. En el caso de la diálisis peritoneal se puede realizar en casa, con estrictas medidas de higiene, pero es mucho más noble porque no tiene que tener un catéter, un angioacceso en una vena del cuerpo. Lo puede hacer uno mismo en casa. Tiene que seguirse cuidando sus enfermedades, es muy importante, porque aunque uno esté en una etapa avanzada o ya esté en una etapa sustitutiva, no, eso no implica el no seguir cuidando tu alimentación, tu calidad de sueño, tu actividad física. Muchas veces, a pesar de estar en una terapia de diálisis, uno puede seguir haciendo ejercicio, puede seguir cuidando su alimentación, cuidando sus demás enfermedades, pero evidentemente tienen que haber adecuaciones. Tienen que haber cambios desde el estilo de vida que se tienen que adoptar desde etapas tempranas, pero también tienen que adoptar ciertos cuidados en el hogar, en justamente cuidarse de otras personas enfermas, porque son personas que son más susceptibles a tener otro tipo de complicaciones, como infecciones, porque un catéter, ya sea en la pancita o en una vena del cuerpo, es un cuerpo extraño. Exacto. Entonces, esto conlleva que la gente pueda pescar infecciones en esos sitios donde están estos catéteres. Exacto. Y después tener una complicación. Ahora de otro tipo, por ejemplo, infecciosa, que en el caso, por ejemplo, del hemodiálisis es más delicada porque es una vena que llega directamente al corazón. Entonces, es una infección más delicada que puede ser de todo el torrente sanguíneo o inclusive una infección directamente que afecta al corazón, lo cual es algo mucho más delicado. Exactamente, sí, tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de tratamientos. Exactamente. De igual manera nos comentaba acerca de lo del trasplante renal, perdón. ¿En qué casos se recomienda ya hacer este tipo de trasplantes? Mira, dentro de las terapias sustitutivas, que ahorita lo comentábamos, o de reemplazo renal, una tercera opción que está más, digamos, olvidada, o que se escucha menos, justamente es el trasplante renal. A pesar de que este se reserva ya cuando una persona está en la etapa final de esta enfermedad, se puede hacer de manera temprana, inclusive antes de llegar a la diálisis, esto se le llama trasplante anticipado, para justamente evitar o saltarse todas las complicaciones asociadas a una terapia dialítica. Normalmente, en este tipo de casos, se puede recibir un órgano, en un trasplante renal uno puede recibir un órgano de una persona que acaba de fallecer o de una persona viva. Cuando es de una persona viva, les va mucho mejor, porque así se puede hacer de manera planeada. Se hacer una serie de estudios, tanto en la persona enferma como en la persona que le va a donar el riñón, para asegurarnos que esté en las mejores condiciones tanto la persona enferma como la persona que va a donar, para que ese trasplante sea exitoso, para que sean compatibles, para ver que no haya algún riesgo de alguna infección que se pase de la persona sana a la enferma, y sobre todo pues que haya el menor riesgo de complicaciones porque es una cirugía mayor, tanto en la persona que tiene la enfermedad renal como en la persona sana que le está donando. Exacto. Después de que estas personas llegan a recibir este órgano por medio de un trasplante, ¿pueden llevar una vida normal? Por ejemplo, a diferencia de las terapias dialíticas, donde uno tiene que seguir cuidando pues cierto tipo de restricciones, por ejemplo, en cuidados, en higiene, en alimentación, uno cuando ya recibe un trasplante renal puede olvidarse de tener un catéter para seguirse dializando y puede tener un estilo de vida lo más normal posible. Digo, evidentemente tiene que tomar medicamentos de por vida,
para evitar que el órgano que acaba de recibir lo rechace el cuerpo. Son fármacos que te disminuyen las defensas para que justamente tu cuerpo no ataque al órgano que acabas de recibir. Pero dentro de las modalidades de reemplazo renal es la que te permite llevar un estilo de vida pues lo mayor cercano a lo normal. Exactamente. De igual manera, en estos estilos de vida que ya obtienen estos pacientes, ya sea de diálisis, hemodiálisis o trasplantes renales, ¿qué papel es el que juega la familia en apoyo con este tipo de pacientes? O sea, ¿cuál es el apoyo que tienen que tener ellos, ya sea por parte de, no sé, esposa, padre, hijos o algún otro familiar cercano? Acabas de tocar un punto muy importante, porque muchas veces la gente, sobre todo ya cuando está con un daño renal avanzado, carga con un estigma, con una etiqueta en la cual ya se les denomina como enfermos o enfermos renales o nefrópatas. Y el proceso que tienen que llevar pues es muy complicado, porque evidentemente hay muchos cambios en su cuerpo, muchos cambios en su dinámica de trabajo cuando se tienen que dializar. Por ejemplo, cuando van a hemodiálisis, pues tienen que reservar cierto tiempo para ir a sus sesiones. Cuando uno se dializa en casa, pues tiene que también compaginar la diálisis con el trabajo. Exacto. Entonces, es un proceso muy complicado también a nivel emocional. Y evidentemente el apoyo de los seres queridos, como tú lo acabas de mencionar, de la pareja, de los padres, de los hijos, de los mismos personal médico que están constantemente en contacto contigo, es muy importante para que tú puedas sobrellevar todo este proceso. Porque evidentemente, uno es aceptar la enfermedad, Exacto. dos es romper estigmas de que no es el final de la vida, que puedes llevar una vida, pues sí, diferente, pero con calidad de vida. Exacto. Y que evidentemente hay la esperanza en algún momento, por ejemplo, como tú comentas, de un trasplante renal. Evidentemente, para poder escoger cuál es la mejor terapia de dialítica o de reemplazo renal para cada persona, hay una cierta serie de requisitos o circunstancias muy específicas que se tiene que personalizar el tratamiento. Pero aún así, es un acompañamiento que se tiene que hacer, porque evidentemente cada una pues, conlleva diferentes cambios en la rutina, cambios en la dinámica familiar, cambios en la dinámica laboral. Exacto. Y el apoyo emocional, inclusive hasta por personal de salud, o sea, psicoterapia, apoyo psiquiátrico, es muy importante en estos pacientes. Exactamente, no dejarlos solos, porque sí en ocasiones pueden llegar a caer hasta en alguna depresión y luego a veces también ahí complica las cosas con los tratamientos, porque ya los pacientes no quieren recibir la atención, se deprimen, ya no salen, ya no tienen una vida normal cuando, como usted comenta, sí lo pueden tener. O sea, sí pueden seguir con su vida normal, pero con algunas restricciones o algunos cuidados específicos. No, y está bien establecido. Hay estudios que ya nos han documentado que la prevalencia de trastornos depresivos y de ansiedad en pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal es altísima. Justamente porque por toda la carga sintomática, evidentemente, el tener esta enfermedad pues, les conlleva a muchos a una carga de síntomas bastante importante. En la calidad de sueño, en que ya no quieren comer, tienen mucha náusea, tienen comezón en todo el cuerpo y muchas otras manifestaciones asociadas a una enfermedad renal avanzada. Y esto los lleva pues, hasta tener ansiedad, a deprimirse, y es justamente muy importante lo que yo te decía, el acompañamiento tanto por el personal de salud como por la familia. Exactamente. Pues yo creo que este tema es muy importante, es algo que no debemos dejar a un lado, como tantas otras enfermedades que tenemos que estar previniendo a tiempo para no llegar ya a un tema un poco más drástico. Yo le doy gracias, doctor, por habernos acompañado. No sé si nos puede dar alguna recomendación, nos puede invitar a pues, de poder tener de esas prevenciones antes de llegar ya a algo más grave. No sé si nos puede dar algún consejo para las personas que nos escuchan. Sí, por supuesto. Sobre todo recordar que la enfermedad renal es una enfermedad que se puede detectar a tiempo, que es consecuencia de muchas otras enfermedades que afectan a los riñones, lo más importante, la diabetes y la hipertensión, y que también hasta cierto punto pues, es una enfermedad que tiene un componente también hereditario. Entonces, si tienes familiares con diabetes, con hipertensión, con enfermedad renal, si tú ya te conoces con diabetes, con enfermedad renal o con hipertensión o alguna otra enfermedad sistémica, es muy importante que te estés haciendo chequeos cada año para justamente verificar que tu función renal esté adecuada, se mantenga en rangos normales.
En caso de que no sea así, pues no espantarte, no estar dando por anticipado que te va a pasar algo malo, sino que al final de cuentas es una enfermedad que tiene tratamiento, puedes tener una adecuada calidad de vida, pero que también tienes que ser consciente que tienes que adoptar estilos de vida saludables. Exacto. El evitar alimentos procesados a la medida de lo posible, mantenerte físicamente activo, hidratarte adecuadamente. Si tienes otras enfermedades, estar al pendiente de ellas y no dejarlas pasar. Y sobre todo también no automedicarte. Exacto. Es muy común que la gente cuando tiene alguna afección, sobre todo, no, pues que tengo dolores crónicos en la espalda, que me duele la cabeza a cada rato, que me duelen las rodillas, entonces tomo este medicamento para el dolor, tomo este antiinflamatorio, que la vecina me recomendó esto, que voy con el médico de la esquina y a cada rato me está dando antiinflamatorios. No es lo más adecuado porque también muchos fármacos, muchos medicamentos provocan daño renal cuando se toman a dosis inadecuadas o por un largo periodo de tiempo. Entonces, tomar este tipo de medidas generales te va a ayudar a mantener una salud renal adecuada a largo plazo, ya sea tanto si eres una persona con alguna enfermedad sistémica o si eres una persona sana. Y sobre todo el estarte checando, como yo decía, de forma anual. Exacto. Para que si tienes algún indicio de que pudieras tener algún inicio de enfermedad renal, lo puedas detectar a tiempo, lo puedas tratar y evidentemente retrasar la progresión de la enfermedad por muchos años. Exactamente, doctor. Pues muchas gracias, doctor, por compartir esta información tan valiosa con nosotros. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Pues como comenta el doctor, sabemos que es fundamental tener una buena salud, prevenir enfermedades, tener un diagnóstico oportuno para poder hacer una diferencia de vida en la calidad de vida de todos nosotros. Exactamente. Muchas gracias a ti, Jackie, Gracias, por la invitación. doctor. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos en un podcast más de Hospital Jardín, donde cuidamos tu salud. Es muy importante que si tienes factores de riesgo para que tú puedas desarrollar enfermedades en tus riñones, como diabetes, hipertensión, familiares con esas enfermedades, con afecciones renales, que te cheques a tiempo para evitar complicaciones o desenlaces mayores. Y esto lo puedes hacer de forma tan sencilla como hacerte una química sanguínea y un examen general de orina de forma anual. Con esto puedes detectar cualquier problema en tus riñones a tiempo y acudir con el especialista para una buena revisión.